¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Hacemos QR en vivo por Bravo TV. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube hasta las 12 de la noche. Y en la jornada de hoy, a esta hora, la pregunta es ¿dónde está y qué piensa esta mujer? Esta mujer se llama Karen Reichert, ex modelo, actual conductora de televisión en la televisión pública, un programa de mascotas, y además es la candidata número 2 en la provincia de Buenos Aires, detrás del primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en ese distrito, José Luis Espert, que por suerte para la Libertad Avanza, como vamos a ver en la boleta única papel que ya se imprimió, está en la foto de candidato o candidata. Creo que ya podemos ver la boleta. Después vamos a volver a esta boleta. La Libertad Avanza tuvo el lugar más a la izquierda, es decir, de izquierda a derecha, la primera ubicación en la boleta. Y como ven allí aparece José Luis Espert y Karen Reichert. Hay muchas preguntas sobre esto. Vamos a volver sobre eso en un rato nada más. ¿Por qué? Y de hecho la producción intentó contactar a Karen Reichert porque la situación de Javier Milei, calentá que entras, está muy bien, la situación de José Luis Espert, perdón, y de alguna manera también del presidente, es cada vez más complicada. ¿Por qué? Porque en las últimas horas aparecieron 3 nuevos elementos, 3 nuevos documentos que rompen en 1000 pedazos la explicación de José Luis Espert respecto de su vínculo con Fred Machado, esta persona que está argentina, detenido en Viedma esperando extradición por el delito de narcotráfico. Lo primero que ocurrió o que apareció, la nueva información hace un rato o nada más, tiene que ver con la información de Hugo Alconadamón, periodista del diario La Nación, que mostró este documento, que es un registro contable, pero no un registro contable alternativo, una papeleta de la organización acusada de narco, que ya tiene una persona detenida, y otro en pedido de extradición, que es Fred Machado, sino que son los registros contables del Bank of America, es decir, el banco desde el cual parte la transferencia hacia la cuenta de, como ahí dice, Further Credit to la cuenta de José Luis Espert, y que como vamos a ver en la próxima, creo que hacemos un escroleo hacia abajo, aparece el detalle, bueno, aparece el detalle con los $200.000 y efectivamente como destinatario José Luis Espert. En estos momentos hay casi certeza de cuál es el destino o cuál es la cuenta destino que habría recibido efectivamente esa transferencia de un banco en Nueva York del propio José Luis Espert. Ahí está, ahí aparece el registro, la fecha, en dólares, $200.000. Este es un registro, insisto, oficial del Bank of America, que es la cuenta que utilizó la empresa de Fred Machado para hacer la transferencia a José Luis Espert. Es decir, muy complicado Espert cuando no quiere decir por sí o por no si recibió efectivamente una transferencia de este personaje. Además aparece un segundo documento que es una foto, es una foto tomada en el aeropuerto de Bahía Blanca, donde además de otros personajes que acompañaban a José Luis Espert en esos momentos de campaña, en este caso en la presentación de ese libro, aparece la foto con Fred Machado. Pero hay otro elemento, esta vez lo publica el diario Clarín, que también aparece hace un rato nada más, que tiene que ver con la certificación de que no hubo un vuelo medio casual de gauchada de Fred Machado a José Luis Espert para la presentación de un libro en Viedma, sino en realidad fueron, como dice la nota que ya estamos poniendo en pantalla, fueron 35 veces las que José Luis Espert viajó en aviones de Fred Machado. Es decir, la situación de José Luis Espert cada vez es peor y cuanto más empeora la situación de José Luis Espert, las posibles salidas del presidente Javier Milei. Digo el presidente Javier Milei porque en este momento casi que el único que lo banca a José Luis Espert, si había alguna duda en las últimas horas, hoy por la mañana, ayer por la tarde, a esta hora la decisión es del presidente y el único que no tiene dudas, que alberga alguna duda sobre qué hacer
respecto de sostener a José Luis Espert como primer candidato en las elecciones legislativas nacionales, representando a la provincia de Buenos Aires para la Libertad Avanza, es el presidente. Sobre llovido mojado, Clara Montero Barré, que en su momento era de mínima la jefa de prensa, pero parece que mucho más, en ese rol que tenía junto a José Luis Espert en el momento que estaban en la campaña y en el armado de toda esa campaña, y en el armado hasta de la propia fórmula que llevaba José Luis Espert como candidato a presidente en el 2019, que lo que confirma es que Fred Machado no era solamente un admirador de las ideas libertarias, ni un admirador de José Luis Espert, ni alguien al que le había gustado mucho el libro Sociedad Cómplice. Cómo funciona el karma, ¿no? Sino que en realidad tenía una función mucho más importante en el armado de campaña. Presten atención lo que dice, a ver si podemos juntos responder la pregunta o el interrogante sobre cuál era realmente la función que cumplía Fred Machado en esa candidatura de Espert. ¿Es cierto que le quería poner, que ofrecía o sugería candidatos a vicepresidente? Sí, por supuesto, a mí me consta. Uno de esos candidatos que quería que fuera el vicepresidente era Marcelo Longobardi, por ejemplo, y creo que Exacto, hubo otros. por eso estoy hablando con ustedes. Bien, lo que confirma que, insisto, Fred Machado no era un contacto casual o un aportante casual a la candidatura de José Luis Espert, sino que era parte del armado de la propia estrategia de campaña, del diseño de esas candidaturas, por no decir el jefe en algún punto, y que la relación de Espert era mucho más subordinada de lo que pensamos, a partir de lo que cuenta Clara Montero Barré. Es decir, era el que de mínima consensuaba con Espert posibles candidatos a vicepresidente de aquella campaña. Hay también giros del destino o mensajes subliminales, uno nunca sabe. Hoy el presidente de la Nación, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantaron un acto de presentación de un proyecto de ley donde intentan, en función del gobierno siendo muy duro con el crimen, el que las hace las paga, un proyecto de ley para aumentar penas en distintos tipos de delitos. Lo hicieron en una cárcel y presten atención a lo que vamos a ver a continuación. Ahora, está Patricia Bullrich, también se agravan. Miren toda la plana de la Fuerza de Seguridad, Manuel Adorni, Luis Petri, Karina Milei, Cunio Libarona, Mario Lugones, qué Dream Team, ¿no? Y por allí detrás, tercera fila, si no fuera por esta foto que apareció en un momento muy específico, donde había algunos aplausos, pero detrás, entre Mario Lugones y Cunio Libarona, hay una mujer de pelo oscuro. Por detrás, recién allí, aparece, y llamado a última hora para que sea parte del acto, José Luis Espert. Es decir, acto en la provincia de Buenos Aires. Acto por algo que a propio José Luis Espert lo identifica, cárcel o bala, endurecimiento de penas. Bueno, subido a última hora, pero a tercera fila, como un gesto del propio Milei, de reforzar la cobertura sobre Espert, el apoyo sobre Espert, pero a tercera fila. Tampoco que se vea tanto. En el territorio donde es el primer candidato a diputado nacional para las elecciones del 26 de octubre. Bueno, la situación es muy complicada, muy compleja. Recién conversaba con un amigo que me decía, mirá, a esta altura, o la solución... Hay dos opciones, una es mala, la otra es muy mala. Lo que el gobierno debe estar pensando hasta ahora es si la muy mala es sostenerlo a Espert como candidato o la muy mala es bajarlo en este mismo momento. Intuición, o por lo menos algún ejercicio de análisis político en función del roce político, de experiencias anteriores, y quizá lo mejor sería cual curita, sacarla rápido y de un tirón ahora mismo y tratar de ganar terreno, hacer alguna voltereta, alguna pirueta en el aire para tratar de explicar que el que las hace las paga, aún los propios o algo por el estilo, porque la sensación que da es que todos los días puede ir apareciendo, o día por medio, puede ir apareciendo cada vez más información que a Espert lo deje acorralado. Y que cada aparición de Espert tratando de explicar en realidad sea un bochorno peor, una ofensa peor, que la narrativa quede más en ridículo, como lo que pasó en la nota con Pablo Rossi en A24,
que hasta la propia Patricia Bullrich y el jefe de gabinete Guillermo Franco salieron a decir, esa explicación no alcanzó, tiene que volver a los canales y responder esa pregunta. Esto lo dijeron casi con esta literalidad Patricia Bullrich y el jefe de gabinete. El jefe de gabinete en una reunión de AmCham, o donde por lo menos gran patrocinante era la AmCham. Hablando de AmCham, la Cámara de Comercio de las empresas estadounidenses con intereses en la Argentina. Hoy ocurrió algo que vamos a analizar con Hernán Lecher en un rato nada más. Todo lo de Spert, enseguida lo hablamos con Claudio Mardones, que es el hombre de esta casa, de perfil, que le puso la tapa el fin de semana al diario y que viralizó, o por lo menos dio a conocer públicamente y generó toda esta vuelta en el aire respecto de la cuenta de $200.000 o la transferencia de $200.000 Spert. Enseguida hablamos con él y ampliamos información. Pero claro, en medio de toda esta situación, hoy el secretario... Miren, si hay un indicador de entrega de soberanía por estas horas, es que nuestra atención está puesta en a ver cómo le va al secretario de Tesoro, de los Estados Unidos para ver cómo está la economía argentina. Estamos más atentos a la interna estadounidense de Donald Trump, donde Scott Bessent tiene que dar explicaciones todos los días, que casi a lo que hacen aquí Luis Caputo y todo su equipo económico. No naturalicemos eso, por favor. Estamos aprendiendo de la interna estadounidense para ver cómo eso pega en la Argentina. ¿Por qué? Porque es tan estrepitoso el fracaso del plan económico de Milei que el salvataje, la última ficha, se juega en lo que digan casi cotidianamente Scott Bessent y el equipo económico o el propio Donald Trump. Hoy Scott Bessent hizo un posteo y dijo, bueno, no va a haber plata para la Argentina. Lo que va a haber es un swap. Ratificamos efectivamente el apoyo. Y luego sale a hacer declaraciones televisivas donde subraya, no hay plata, no es plata, es un swap. Y entonces los bonos que habían arrancado para bien se dan vuelta y arrancan para abajo. Y después aparece la noticia de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sale de raje, viaja mañana a Washington para encontrarse con el equipo económico de Donald Trump y eso revierte un poco la jornada. Pero miren si no es un indicador de la pérdida de soberanía de las decisiones políticas de un gobierno y de la debilidad de un gobierno. Volvemos a lo que venimos sosteniendo hace varios días, varias noches en QR. La pregunta está ahora si Milei si tiene con qué conducir todos estos frentes abiertos, todas estas crisis y que no terminen en un problema serio de gobernabilidad y de institucionalidad. Sobre eso, la política hoy en el Congreso, en el Senado Nacional, casi que ya nos llama la atención, ¿vieron? Pero es una noticia muy importante, porque por cuarta vez logra el Congreso Nacional insistir frente a un veto, financiamiento universitario y emergencia en pediatría, más conocida como la Ley Garrahan. ¿Qué hará el presidente en las próximas horas? En las próximas horas, respecto de la candidatura de José Luis Spert. Ya no hay tiempo para bajarlo de la boleta única papel. Otro giro, ¿no?, extraordinario del destino. Tan encaprichados con cambiar el sistema de votación, la boleta papel, que siempre funcionó bien en la Argentina, que nunca tuvo un problema respecto de fraude, ni siquiera hay una mejora en términos de costos, de lo que significa imprimir boletas para ir ni más ni menos que a un acto electoral. Bueno, ya no tienen tiempo, o sería muy costoso y hasta muy riesgoso si llegan a tiempo, para volver a hacer las boletas en donde no se sabe todavía si Spert va a ser candidato o no. Y alguien hoy decía, bueno, en algunos otros momentos esto ha pasado, ¿no? Un candidato que fallece y hay que hacer algún cambio. Sí, pero para algunas cosas, casi que la muerte puede ser honrosa y sería casi un homenaje. Acá la boleta va a ir con una persona que tiene, en su amplia frente, tiene el cartel de narco. Y eso trascendió también. No, nadie en la Argentina desconoce sobre este tema. Ahora se lo vamos a preguntar a Raúl Timerman, el impacto que tiene esto para el gobierno de Javier Milei. Pero hay un dato muy importante, que es que los propios medios que siempre acompañaron a Milei, sobre todo en su política de ajuste, no le perdonan una, Spert. No le perdonan una. Y muestran todo lo que acabamos de demostrar. Bueno, vamos a tratar de responder algunas de todas estas preguntas con el equipo de QR y con nuestros invitados e invitadas de hoy. Arrancamos con las voces del día.
We're giving them a swap line. We are not putting money into Argentina. No había costo para aquel que causaba daño a sus semejantes, violentando los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Me perdonás? Y no, perdono. Le pregunto si cobró los $200.000. Yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que él diga que tiene algún tipo de responsabilidad. No hubiese existido un Milei 2023 y un Esper 2019. Lo respeto profundamente. Pero en este caso está mintiendo. Educarnos con calidad. Por el futuro de este país les pedimos, digan no al veto. La primera clase pública de varias que va a haber durante todo el día, mientras se transmite la sesión del Senado. A ponernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Estamos todos teniendo 2, 3 empleos para poder llegar a fin de mes. Pretende desmantelar la salud pública a escala nacional. Por eso atacan al Garrahan, al Hospital Posadas, al sistema de investigación científica. Que las personas vayan a buscar en el mercado algo que en realidad es un derecho. ¿Hay alguien que sabe dónde está el oro? La deuda pública. Primera etapa con Macri, $100.000 millones. Segunda etapa con Milei, más de $100.000 millones. Y todas las tranzas que hay por el camino. ¿Qué es este Congreso de la Nación el que autoriza la entrada de tropas extranjeras a nuestro país? Milei, una vez más, se está pasando por arriba en la Constitución Nacional. Este mantra de no hay plata, y fueron negando de esta forma sistemáticamente soluciones a los problemas urgentes de los argentinos. Dicen que no hay plata. Un médico residente gana alrededor de $800. Un Fred Machado paga 20 años de un residente. Porque si le va bien a Milei, le va bien solamente a Karina, a Milei y al 5% de los argentinos y argentinas. Al resto le va muy mal. Afirmativo 59, negativo 7, abstenciones 3. Afirmativo 58, negativo 7, abstenciones 4. Muy buenas noches, Martín Granowski, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pablo Caruso. Hernán Lecher, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas ¿Entre noches. ustedes están bien? Sí, por supuesto. Yo sí. Bueno, muy bien. Sí. Hernán está bien y Sí. Martín Granowski tiene otro ticket. Tiene A mí otro me boleto. importa una sola cosa. ¿Eh? A mí solo me importa una cosa. ¿Qué se llama? Se llama Libertadores. Está bien, muy patriota. Innecesario. Muy Así bien. es. Bueno, no me hagas decir qué buen jugador Salas para hacer enojar gente, querido Juli Romero. Felicitaciones para vos también. Bueno, miren, ya quiero preguntarles cómo están observando la situación. No sé si preguntarles de Spert o de Milei o del gobierno respecto de la candidatura, pero miren lo que decía Spert respecto de los delitos narcos, qué había que hacer con los narcos no hace mucho tiempo atrás. Con los narcos es bala, no enseñarles a hacer casitas. Podrían disimular un poco. Agustín Rossi confirmó que la próxima semana llegará a Rosario la compañía de ingenieros de las Fuerzas Armadas, que era una manera de intervenir en los barrios populares, allí donde el narco entra mucho más rápido cuando se retira el Estado, para colaborar con, entre otras cosas, bueno, el trabajo en esos barrios. Y decía, ni siquiera cárcel, directo bala. Digo, porque ayer también se le preguntó, ¿no?, en el recinto, en la comisión de presupuesto, que estaba dispuesto a elegir. Pero más allá de eso, es una situación muy compleja. Sí, vos decías, depende del análisis político. Digo, yo no sé cuánto tiempo el gobierno va a arrastrar en elecciones y en una situación preelectoral una mochila tan llena de piedras, porque además cada día aparecen, ya no piedras, cascotes nuevos en la mochila de Spert y la mochila para el gobierno. En general los gobiernos terminan desprendiéndose de... Esto ya es más que un fusible porque no es un funcionario, o si querés sí, porque el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda no está en el Ejecutivo, pero es un cargo altísimo en la Cámara de Diputados, o sea que es casi como si fuera miembro del gabinete en términos de jerarquía política, pero además es candidato. Esto no pasó, que yo recuerde, no pasó nunca con un candidato, además candidato a primer diputado. Bueno, está la situación de Fernando Niembro. Fernando Niembro Sí. por facturas truchas, Sí. que al lado de esta situación... Sí, hay un caso que yo encontré parecido por el tema, que es Mario Caserta, que seguramente es un nombre muy olvidado. Estamos hablando del gobierno de Menem de mediados de 1991, sospecha de narcotráfico, Yomagate, lo que se llamaba en aquel momento Yomagate,
Y Menem terminó desprendiéndose de Mario Caserta, que no era candidato. Ahí está Caserta. Ahí está Caserta, ese es Caserta. Caserta no era candidato, estaba a cargo de recursos hídricos en el gobierno de Menem. Termina desprendiéndose de Caserta porque se incineraba el propio gobierno. Claro, y no era candidato. Pero no convengamos, claro, Martín, convengamos que frente a elecciones tan determinantes, dicho por el propio presidente, ratificado por la oposición. Es decir, tanto oficialismo como oposición saben que esta elección es determinante. Es el primer candidato en el distrito más importante. Así es. Sí, sí. Yo, la verdad, no recuerdo un caso como este. Lo más parecido me parece lo de Fernando Niembro, claro, pero como más reciente, por lo menos. Claro, pero muy lejos. Este es el primer candidato en el distrito más grande del oficialismo en una elección muy importante. Claro. Que el gobierno además necesita, ató todo al resultado electoral. Sí. Porque no es que, no puede decir ahora, no, bueno, la elección más o menos la vemos. Yo me imagino que hasta la altura del partido, a estas horas... ató todo al resultado electoral. Pero le vendiste a Estados Unidos que te resuelva la cuestión porque ibas a ganar la elección y en el principal distrito de la Argentina la encabezaba con un tipo que acaba de confirmarse que recibió $200.000 de un narco. Es muy... A ver, me parece que el gobierno intentó desarmar la bomba a esta altura del partido. Podemos confirmar que no le salió. Ya está, digamos, todos los hechos... No, o podríamos decir, la única que le queda es correrlo sabiendo que es una decisión que tiene, tiene consecuencias, que es mala salida, pero no es la peor, quizá. Por eso, yo creo que hoy las reuniones que tuvieron, no sé, en la Rosada, debieron estar discutiendo cuál es el mal mayor y cuál es el mal menor. Porque mal, ya está, el hecho consumado. Con un agravante, Pablo, que es que incluso yo creo que si renuncia mañana... Bueno, intentarán acomodarla. Ahora, la mancha te queda. La mancha te queda. Es muy difícil que vos hables de corrupción o hables de narcos a partir de ahora en adelante desde el oficialismo. Algunos colegas están comentando que habría un mensaje grabado de José Luis Espert para dar explicaciones, para dar más explicaciones. Veremos de qué se trata. Ya vamos con Raúl Timerman para ver cómo está observando él el impacto de esto en la opinión pública. La producción está obsesionada, diría Marcos Murto, obsesionada con José Luis Espert y su opinión sobre el delito narco. A ver qué más había. Yo en los narcos, yo quisiera arrasarlo de la faz de la tierra directamente. Para mí ahí no hay ni justicia al narco, ni justicia. Ahí es bala o bala, no es cárcel o bala. Como ¿Bala o bala? Para el narco sí. Sí, yo creo que el narco no merece derechos, no. ¿No merece derechos? No. Qué fuerte. No, porque un narco está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos. Si bien la muerte siempre es mala, hay códigos. ¿Pero qué es pena de muerte? No, pena de muerte, sino que hay que ir y liquidarlo directamente. Bueno. O sea... No es pena de muerte, sino ejecución extrajudicial, para decirlo en términos técnicos. Pena de muerte, asesinato. Pena de muerte implicaría un proceso judicial que alguien determine que merece pena de muerte. La Argentina debería reponer la pena de muerte, cosa que no puede por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quiero decir. Digo, eso es imposible, pero supongamos que sí, efectivamente, supone un proceso institucional. Sucio, pero un proceso institucional. Nublado, turbio, si querés, pero un proceso institucional imposible. Él no está ni siquiera planteando eso. Él lo que dice es asesinato, porque eso es asesinato lo que está proponiendo. Ahora, Hernán hablaba y vos, del dinero de los $200.000. Si uno empieza a cuantificar, y eso es lo que se sabe, ¿no es cierto? Si uno empieza a cuantificar 35 viajes en avión privado, yo no sé cuánto, digo, no hice el cálculo, pero si empezás a cuantificar la suma aportada, seguro, la suma aportada es infinitamente mayor. Y eso también se registra como aporte de campaña. Claro, tal cual, por supuesto. Aunque sean en especias. Claro, exactamente, claro. Bueno, quiero saludar a Raúl Timerman, que se suma a la charla, analista político, consultor. Enseguida vamos a compartir un trabajo muy reciente de la sastrería y muy interesante, que viene al caso. Además, Raúl, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes a esta hora de la noche? Pensando, Raúl, estamos pensando, tratando de aceitar las preguntas. Porque, y sé que estabas escuchando parte de la charla, no es solamente esto, digamos, ¿no? También es esto que nos hace olvidar un poco de la causa fentanilo, que nos hace olvidar un poco de la causa Libra, que nos hace olvidar un poco de la causa 3%.
Y además, el impacto del plan económico, de la o que se suman. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, yo te diría que, por supuesto, que todos estos temas son importantes, hacen a la moral pública, hacen a la dignidad de un candidato, a cómo se presenta a elecciones, hace al estado de la política en la República Argentina. Pero el resultado de las elecciones va a estar signado por la microeconomía familiar. Fíjate vos todas las cosas que se suman en la misma dirección. Cuando le preguntan, nosotros terminamos de hacer un trabajo el 22 de septiembre, o sea, posterior al 7 de septiembre. La caída del gobierno se había estabilizado en 40, 41 puntos. Es decir, en la misma situación en que fue la provincia de Buenos Aires a elecciones, el gobierno está hoy en día. Y esas elecciones, el gobierno las perdió por algo así como entre 13 y 14 puntos. ¿Qué pasa en los últimos números que tenemos? Mirá todo lo que se suma. Cuando vos preguntás cómo es su situación económica, la suya y de su familia respecto a un año atrás, el peor, los últimos 3 meses, crece. Los últimos 3 meses la gente te dice peor que a un año atrás, cada vez más gente. Cuando le preguntás, ¿y cómo piensa usted que va a ser su situación económica y familiar dentro de un año? El peor hace 3 meses que crece y disminuye el mejor. Factor esperanza se va diluyendo. Claro. Cuando le preguntás a la gente respecto a cómo llega a fin de mes, el 50% de la gente te dice, para llegar a fin de mes tengo que utilizar ahorros o para llegar a fin de mes tengo que endeudarme. Cuando va sobre los que se tienen que endeudar, que son el 30%, y le preguntás, ¿y usted cree que va a poder pagar sus deudas? Hace un mes el 36% te decía, no voy a poder pagar mis deudas. Este mes el 56%, 20 puntos más, te dicen, no voy a poder pagar mis deudas. Y cuando finalmente le preguntás a nivel país, ¿usted está al tanto del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? ¿Sabe quién ganó? Y le preguntás quién ganó, el 89% te dicen ganó Fuerza Patria, o sea, están al tanto. Y cuando le preguntás, ¿y usted por qué cree que ganó Fuerza Patria? El primer ítem que aparece es por la situación económica. A ver, Raúl, quiero decirte que ayer, en este estudio, Carlos Heller, desde la política, desde la mirada política, sin los datos que vos estás compartiendo, dijo algo muy similar. Dijo, no creo que vaya a modificarse esta situación de acá a 3 semanas, aunque aparezca la plata de Scott Bessent, aunque Esper zafe, etcétera, etcétera. Lo que parece ser determinante, inamovible, es la situación económica de la gente. Pero te hago una pregunta sobre eso, porque lo primero que dijiste es que la esperanza baja como factor, y uno podría decir que lo que se rompió, si lo que se rompió es lo que le daba sentido a ese estar peor, o a ese andar haciendo un sacrificio. Y ahí sí, quizá el factor corrupción o la caída de la imagen del gobierno o el quiebre en que el gobierno significa esperanza puede ser importante. Sí, digamos, es relevante el hecho de que un gobierno que desde el principio de gobierno ha estado a un nivel de aprobación-desaprobación 50-50, 48-52, tuvo una caída en septiembre del año pasado, duró un mes, tuvo una caída en febrero de este año, duró 3 meses por el caso Libra. A principios de agosto empieza a caer por el triple veto que incluye a los discapacitados. Entonces empieza la caída de la aprobación de gestión del gobierno
Y en el medio de eso aparece el caso Españolo, que es corrupción por segunda vez, involucrando, por lo menos de palabra, al presidente y a su hermana. Entonces, por supuesto que eso tiene importancia. Esto no sucedió nunca antes. Y yo creo que de esta situación no se va a recuperar. Septiembre en un mes se recuperó, febrero en 3 meses se recuperó. Ahora agosto, yo creo que no es que va a pasar el tiempo y se va a recuperar, porque va a recibir un golpe electoral el gobierno. Vos fijate que hace 2 meses Guillermo Franco, jefe de gabinete de ministros, dice: nuestra expectativa es obtener entre 38 y 40% en las elecciones. La Libertad Avanza. Hoy la Libertad Avanza está en 33 puntos. Está lejos de obtener a los 87 héroes en la Cámara de Diputados. Por supuesto, es posible que la Libertad Avanza aparezca la noche de las elecciones primera y Fuerza Patria segunda. ¿Por qué? La Libertad Avanza está en los 24 distritos electorales. Fuerza Patria está en 13 distritos electorales. Un peronismo afín a Fuerza Patria en 11 distritos tiene nombres diferentes. En algunos donde va a ganar por mucha diferencia. Tucumán se llama Primero Tucumán. En Formosa se llama Frente de la Victoria. Pero bueno, tienen nombres diferentes a Fuerza Patria. La cuestión es que los 87 héroes propios no los van a tener, con dificultades lo van a tener, tampoco les va a alcanzar si esto sigue este derrotero con la alianza con el PRO. Y vos fijate que ya aparecen una cantidad de diputados y senadores que les da vergüenza votar algunas cosas. Y se abstienen o no van o cambian su voto. Y esto se va a hacer cada vez más evidente. Se va a hacer evidente de que si hay 7 senadores que votan en contra del presupuesto universitario, del financiamiento universitario, es fácil de recordar esos nombres. Yo creo que estamos yendo hacia un proceso en el cual el gobierno se está deteriorando seriamente y la vida de la gente no cambia si recibe un swap de 20.000 millones de dólares. Vos pensás que Mauricio Macri recibió un crédito de 40.000 millones de dólares y perdió las elecciones en primera vuelta contra Alberto Fernández. A ver, Raúl, o sea que yo creo que esa parte, la parte electoral, el gobierno está totalmente desorientado, no encuentra un modo de encarrilar las cosas, no encuentra un discurso, le está yendo mal en algunos lugares donde pensaba que le iba a ir bien, como Córdoba, como Santa Fe. Por supuesto, es muy posible que gane la ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich a senadora, Fargosi creo que se llama el candidato a diputado, seguramente va a sacar menos votos, López Murphy le va a sacar votos. Van a ganar en Mendoza, acá en la ciudad en alianza con el PRO, en Mendoza en alianza con el radicalismo, posiblemente en Chaco estén empatados o ganen por poco también en alianza con el radicalismo, y en Entre Ríos en alianza con el PRO, y pará de contar. Claro. A ver, Raúl, tiene Hernán Lecher y Martín Ganoski preguntas. Hernán. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A ver, en concreto respecto de lo de Spert, un poco lo respondiste, pero te pregunto, ¿no tiene impacto? ¿Es un catalizador? Tal vez la gente dice, bueno, con lo de Spert se agrava su percepción de las cosas que no tiene resueltas en términos económicos, o efectivamente pesa también sobre la elección. No, bueno, lo de Spert lo que termina de confirmar es que la casta está en el gobierno.
Es decir, esa columna, vengo a terminar con la casta política corrupta, se derrumbó. Solo le queda el control de la inflación. Claro. Por eso los esfuerzos denodados son para que no se le dispare el dólar y no se le dispare la inflación. Que eso perjudicaría la vida de la gente, pero que no se dispare no la mejora. Claro. La mantiene en el estado que está muy mala. Y te digo, un efecto rebote del caso Esper complicado. Muy complicado, que apenas lo empiecen a unir, se le va a complicar la situación, especialmente en la provincia de Buenos Aires. No te olvides que es el mismo Esper que hace 2 meses decía la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre. Claro. Acaba de haber un crimen atribuido al narcotráfico atroz en la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lo resuelve en 1 semana. Bien, queda muy bien parado el Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia de Buenos Aires. Es Axel Kicillof, que viene de ganar la elección. Y en el medio de ese crimen atroz que se le atribuye al narcotráfico, aparece Esper en relación al narcotráfico. No es difícil que en la cabeza de la gente estas cosas se unan. Martín. ¿Cómo estás, Raúl? No sé qué sensación tenés vos. Bien, gracias. Lo de Esper da la sensación de que está empezando, no está terminando, que está empezando. Y que la cascada informativa y la cantidad de información, digo, hoy mismo Pablo empezó el programa con novedades del día, no solo novedades históricas, novedades del día. La cantidad de viajes, y además salido en Clarín de la Nación, la cantidad de viajes, la planilla con los desembolsos, digo, esto me parece que recién empieza, aparte de todo, por un lado, y por otro lado, te noto a vos, que no sos tan taxativo hablando del futuro, no haces futurología, muy tajante en cuanto al resultado electoral. Bueno, estamos viendo cómo se va manifestando la gente, digamos, incluso en situaciones donde empiezan a aparecer nuevos actores, digamos, este muchacho Monteverde en Rosario, la chica esta que encabeza la lista del peronismo en Rosario y que pasó el Chivo Rossi al segundo lugar, no recuerdo el nombre. Karen Tepp. Bien. Karen Tepp estuvo aquí hace unos días. Porque no le gusta que le digan la mujer de... La escuché hablar fuertemente y bueno, como no me acordaba el nombre no sabría cómo referir. El hecho de Natalia de la Sota también es un fenómeno interesante que hay que observar, digamos, porque finalmente lo que era el peronismo cordobés aparece como Provincias Unidas y la que aparece rescatando el peronismo tradicional de Córdoba, originado en De la Sota, es Natalia de la Sota. Entonces hay que empezar a observar eso. Algunos posicionamientos que toma Nacho Torres en Chubut, Rolo Figueroa en Neuquén. Jaldo, nosotros hicimos un estudio muy profundo de cómo votaban los diputados que tienen como referencias a los gobernadores. Bien, los de Jaldo en el año 24 votaron casi todo a favor del gobierno. En el año 25 votaron todo en contra del gobierno. Claro. Entonces, están sucediendo cosas nuevas. Pasa con lo de Jalil lo mismo. Están sucediendo cosas nuevas. Zamora, digamos, no designa en Santiago del Estero como candidato de su partida a su mujer. Es el jefe de gabinetes, el que va a ser... Él viene como senador, da la impresión que quiere empezar a tener un rol a nivel nacional. Está apareciendo gente, miren a los gobernadores y exgobernadores atentamente, porque está surgiendo algo desde ese lugar. No quiere decir que mañana va a ser igual a hoy. Se va a ir transformando, pero los gobernadores van a ser los grandes jugadores del 2027. A ver, Raúl, enseguida vamos a compartir algunas de las placas, de las imágenes
del trabajo que llevaste adelante en la sastrería, también con 3.0 en conjunto, como suelen hacer. Sí. Lo hicieron sí con Gira Víquer. ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? Por supuesto. Ahora vamos a eso. Siempre entre 3.0 de Gira Víquer y la sastrería. Pero te quiero hacer una pregunta que debería haber sido la primera, mala mía. Vos, consultor, se acerca al gobierno y te dice, Raúl, ¿qué hacemos con Spert? ¿Lo dejamos o lo bajamos? ¿Cuál situación es peor? Y ni siquiera te voy a preguntar si querés incorporarlo. El hecho de que no se podría reimprimir la boleta única papel. Sí, yo te diría que yo no lo bajaría, yo lo dejaría y le diría a Spert, salí a los medios y mentí. Terrible, Raúl. Claro, mentí. Decí nunca recibí nada, ¿no? Esos papeles son falsos. Bueno, está por ocurrir algo. Mentí. No sabemos cuál es el contenido. Fíjate si la mentira se alarga y puede llegar hasta el día de las elecciones. No tiene otra solución. Mira, hoy me llama digamos, yo trabajé en la campaña de Néstor Kirchner, después acompañé mucho a Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Bueno, los conozco a todos. Sí. Digamos, a todos los que formaron parte de ese gobierno, etc. Me llama uno y me dice, ¿viste la nota de Hugo Alconada Mom que dice que hay una transferencia? Digo, pero escuchame, vos decías que Hugo Alconada Mom se pasaba haciendo denuncias, pero ahora te gusta Hugo Alconada Mom. No, pero lo que vale dice, no, pero esto parece que es serio. Pero pará, Raúl, lo que vale no es el impacto en los dirigentes que lo sufrieron a Hugo Alconada Mom, lo que vale es el impacto en la opinión pública. En la gente, en la gente, olvídate. La gente ya está impactada por una situación que es un driver mucho más fuerte en una elección, que es la víscera más sensible del ser humano. Está muy mal ahí. Entiendo. El 50% de la población. Es más, en este momento, cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted va a votar? ¿Usted seguro lo votaría? ¿Podría llegar a votarlo? ¿Seguro no lo votaría? Y le ponemos La Libertad Avanza y le ponemos Fuerza Patria, que no está en todo el país, de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Está 5 puntos arriba Fuerza Patria. A ver, Raúl, vos lo que dirías es, dejalo Spert, hace un plan platita. No importa Spert, ya está. Hubo un plan platita, platita para las cerealeras. Está bien. Bueno, no me refería a eso, que encima de eso juega en contra. A ver, ese fue platota. Claro. A ver, vamos a repasar algunas de las imágenes algunas de las imágenes, Raúl. Ahí vuelvo con eso, pero para no alargar más esto que prometimos. Mirá, elegimos algunas. Haciendo un balance de los 2 años de gestión de Milei, ¿qué diría que es lo mejor de su gobierno? Pregunta abierta. Estabilidad macro. Sí, señor. Estabilidad macro, 15,5 arriba. Pero miren nada, 52,9. Así es. Pensá que solo tiene una aprobación de gestión de 41 puntos y tiene 57 puntos de rechazo, de desaprobación de gestión. Creo que esa la tenemos, tenemos la evolutiva de esa. Una parte grande de esos dicen no hizo nada bueno. Claro. Tenemos la evolutiva de esa, Juli, si la podemos ver, que es la de la evaluación de la gestión. No, esta también es interesante, ahí vamos a cómo evaluar la gestión. Ahí vamos a porque aparecen ya los votantes de Milei que desaprueban y aparecen los votantes de Patricia Bullrich que desaprueban. Llevá la voz que conoces el dato, Raúl. Acá estamos viendo la evaluación de la gestión y lo que decías, la recuperación de octubre del 24, la recuperación de marzo y abril, pero ahora parece distinta la escena. Así es, exactamente. Y acá, pensá una cosa, en septiembre del año pasado, la caída fue por una decisión política de veto, pero es finalmente una decisión política. Podés estar de acuerdo o no de acuerdo. En febrero de este año, la caída fue por un hecho que el 62% de la gente lo encadró en corrupción. Ya no tiene que ver con el tema de que si está de acuerdo o no con una decisión política. Es un hecho de corrupción. Y en agosto empieza con una decisión política insistente
que incluye los discapacitados, que la gente está muy sensibilizada, y encima de eso cae Españolo. Y ahora encima, que no está medido porque es posterior, cae el hecho de Spert. Pero ya la situación económica se está haciendo insostenible. Vamos ahora a cómo piensan esta situación los distintos votantes. Miren, ¿cómo evalúa la gente? Mirá vos, esto es muy interesante. A ver, contá. Porque muy buena o buena lo dicen, bueno, 5% de los que votaron a Massa, siempre existe un porcentaje pequeño. Pero es fundamentalmente los que votaron a Milei, 76,7%, y a Patricia Bullrich, 67,4%. ¿Que es mala o muy mala? Lo dice 94,4% de los votantes de Massa en la general. Pero lo dice 1 de cada 4 votantes de Milei en la general y 1 de cada 3 votantes de Patricia Bullrich. Claro. Esa gente está abandonando el barco. Claro. Raúl, me voy a quedar como conclusión de la noche que arrancamos por el lado del tema Spert, del tema corrupción, y vos nos dijiste, miren, lo determinante es la situación económica, el bolsillo, la víscera más sensible, y hay muy poca chance de revertir esa situación de acá a octubre. No veo que se esté tomando ninguna medida en relación a eso, absolutamente. Y hay algo interesante ya, que es el hecho que hemos preguntado, el último mes la inflación según el INDEC fue de 1,9%. ¿Usted cree en ese dato? Y más del 50% no cree en el dato. Cosa que no sucedía hace mucho tiempo. El INDEC, te diría que durante la gestión de Mauricio Macri recuperó credibilidad, se mantuvo durante toda la gestión de Alberto Fernández y te diría que hasta hace 1 o 2 meses se mantuvo en esta gestión. Pero hay un dato que es todavía, me olvidé decirlo, más interesante que todo. La imagen del presidente cayó a 38 puntos. Preguntamos por la imagen del Congreso Nacional en esta puja entre los vetos y el rechazo al veto. Bien, la imagen positiva del Congreso Nacional está en 45,5. Está por encima de la imagen del presidente. Hace 2 años la imagen del Congreso Nacional positiva eran 28%. El Congreso en esta puja con el Ejecutivo ha ganado el respaldo de la población. Raúl, perdóname. Sí, yo no tengo datos históricos en la cabeza, pero por haber mirado encuestas, desde que las encuestas existen en este país, en democracia, yo no sé si alguna vez el Congreso, tal vez en 1983, a comienzo de la democracia, no sé si el Congreso tuvo 45% de aprobación alguna vez. Me parece que no. Nosotros las veces que lo hemos medido, escasamente llegaba a los 30 puntos. Claro. Pero solo es por el hecho de esta tensión con el Poder Ejecutivo Nacional. Congreso sigue siendo igual que siempre. Los diputados siguen siendo y senadores igual que siempre. Pero que se plantaron en una situación frente al gobierno nacional y la gente se puso del lado del legislativo. Raúl, gracias como siempre. Un abrazo enorme. No, gracias a ustedes y que tengan mucho éxito en el programa y sigan así que se vienen las elecciones. Gracias, Raúl. Abrazo. Bueno, me quedé entre abrazo enorme y grande y me salió como una cosa en el medio. Es la hora. Es la hora. Muy interesante lo último respecto del Congreso, porque invita a pensar que hay una reivindicación de la política y una reconexión con la política como la solución de las cosas que le van pasando. Y una reivindicación del límite. Claro. O sea, el Congreso como instrumento de límite. Así es, que es la política. Sí, claro. La institucionalidad de la política. Bueno, sería inminente un video de José Luis Spert. ¿Mintiendo? ¿Por qué te reís? Es muy... Porque Raúl dijo que vos le preguntaste qué harías, sí. Y yo le diría, si fuera el gobierno, bueno, vos salí y mentí, o sea que... Quedate, pero mentí. Quédate, me imagino
a José Luis Esper, que ahora sale en redes, es en redes, ¿no? Estaba viendo QR, lo escuchó a Timerman y sale. Sí, vamos a mentir. Grabemos solución. rápido, vamos a mentir. Sí. Nunca lo vi a Fred. El único Fred que conozco es Fred Astaire, no sé, cualquier cosa. Yo, me parece igual el boleto está picado para hacer eso. Claramente. Boleto picado, piensan igual. Sí, totalmente. Hay 35 viajes en el avión. Sí. ¿Qué vas a decir ahora? Ya está tardísimo, ¿no? Tardísimo. Es más, creo que te termina jugando en contra. Porque la lectura es, están haciendo a todas luces, es evidente que esto pasó y están haciendo un esfuerzo para engañarme. Me estás tomando por idiota, ¿no? Se agrega eso. Bueno, pero cae el presidente en la volteada también, porque el presidente tuvo oportunidad para decir, la verdad que no sabía de esto, lo respeto mucho, pero esto no va. Milei ayer dijo, ¿para qué lo voy a llamar si yo ya sé que esto es una trampa? Está ocupado, tiene que trabajar en el Congreso. A los hechos me remito. Sí. La confusión del gobierno se expresa en expert en la tercera fila. ¿Qué hacemos con el muñeco? Está muy bien. ¿Dónde lo ponemos? Que Adelante venga, no podemos, lo ponemos pero allá, que venga. no lo invitamos. ¿Cómo hacemos? Tenés razón, buena mirada. Sí. Buena mirada. Ahí se expresa la confusión. Claro, exactamente. Que es expert, porque además quiero agregar un elemento que hoy lo conversaba con Claudio Martínez. En este momento creo que la única persona que puede llegar a tenerle un afecto, después nos podemos preguntar si es por la capacidad de daño que puede tener expert, si es que toma una decisión que él no quiere o porque efectivamente le tiene muy buena consideración, es el presidente. Pero hacen fila, y es una fila muy larga, que yo creo que de quienes trabajan en Casa Rosada, en dirección por Avenida de Mayo, llega hasta el Congreso y quizá lo pasa, que consideran a expert una mala persona. Que sienten que expert de alguna manera, alguna justicia universal recae sobre su ser, digamos, ¿no? Que debe ser un factor importante en los momentos en que la política tiene que reaccionar de alguna manera para ver si te banca o no te banca, más allá de las cosas que vayan apareciendo. Sí, porque además hay, más allá del fondo de la política, hay un comportamiento patotero, despectivo. Bueno, eso no es que no hace mella en las relaciones. Sí. Incluso en la convivencia parlamentaria. Bueno, vamos a ver a Patricia Bullrich, vamos a escuchar a Patricia Bullrich hoy por la mañana. La saga es interesante. Cuentan que la primera salida de Patricia Bullrich en Radio La Red para decir que no se iba a tolerar un candidato que recibiera o alguien que recibiera plata narco fue una decisión autónoma de Patricia Bullrich, seguramente pensando en cómo le puede impactar en su propia candidatura en el desarrollo de su campaña. Que hay una reunión y le dicen a Patricia Bullrich, salí a aclarar, porque no es la postura del gobierno, salí a aclarar que en realidad quisiste decir otra cosa, acomodó un poco la cosa, pero que sin embargo, después de el paso de expert por A24 y frente al por sí o por no, recibiste una transferencia, expert balbuceando, le habrían dicho a Patricia Bullrich, ahora sí salí con nuestro respaldo a decir esto que vamos a escuchar. A mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. Claro, punto. Decir, sí o no. ¿No te convenció lo de ayer? Mira, la verdad que no es un tema de convencimiento, es un tema de que yo creo que... Para mí no, claramente no contestó. ¿Qué me parece a mí? ¿Qué me parece a mí? Nosotros tenemos una vara altísima, altísima. Digamos, anteayer volvieron a procesar al ex ministro de Vido. Bueno, nosotros tienen 700, 800, 900 procesos, están todo el gabinete, presidente, vicepresidente, todos en cana. Ellos no tienen ninguna vara. Nosotros tenemos una vara muy alta. Entonces, como tenemos una vara muy alta y el voto liberal, el voto republicano, exige respuestas. El voto kirchnerista es un voto religioso que no le exige ninguna respuesta. Roben, roben y roben, que nosotros lo seguimos votando. Entonces, en esta lógica, nosotros tenemos que ser claros en el ocultamiento que hace la sociedad sobre las conductas de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, me parece que José Luis tiene que volver y ser claro. Bueno, sagaz. Patricia Bullrich y un Laje que da cuenta del momento de los medios, de esos medios en particular, un Antonio Laje que se indignaba encima también, ¿no? Estaba como que quería él argumentar más que Bullrich respecto de que no había convencido a nadie lo del propio expert. Pero Bullrich tiene un punto
pensemos lo que pensemos sobre su manera de entender la política, que es que para mal o para bien, Patricia Bullrich construyó una suerte de marca respecto de la intolerancia con el crimen, de que las hace las paga, etcétera, etcétera. Y viene Espert a no poder decir sí o no a una pregunta tan sencilla. Tiene un punto Bullrich. Le rompió todo su discurso. Claro. Si yo me la imagino hoy en el acto que veíamos, las dificultades para armar un discurso coherente con el tipo sentado en tercera fila. ¿No? Y que decir, no, bueno, pues vamos a luchar contra el narcotráfico. ¿Qué decir? Igual hay maldad, ¿no? Lo llevan a unas cárceles, hay maldad. Hay algo de maldad. A mí me encantaría escuchar los comentarios. Pero la pusieron de ese lado. Sí, bueno, en esos actos siempre hay comentarios tipo escuela secundaria entre los funcionarios. Siempre es así en todo gobierno. Me encantaría haber podido grabar los comentarios. Che, porque obviamente Espert, como Karina Milei, ya es meme. Y en la Argentina y en Italia, ser meme te estampa contra la pared. Cuando sos meme en política, en la Argentina y en Italia, no sé en otros países, en la Argentina y en Italia, países socarrones, vamos a ponerlo así, perdiste. Habría que ver a quién sentaron al lado de Espert, de los dos lados. Estaba el primer candidato, Farossi, el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Son malos. ¿Está Claudio conectado? Perdón, me perdí. Enseguida vamos a hablar con Claudio Mardones, periodista de esta casa, periodista de perfil, que puso en tapa el tema de las transferencias, de la transferencia de $200.000. Enseguida vamos a hablar con Hernán Lecher sobre algo que está vinculado a esto también, porque va muy de apuro el ministro de Economía Caputo a aclarar un poco. Yo empiezo a pensar algunas cosas y digo, ¿habrá habido una invitación formal de Bessent y su equipo para el equipo económico de Caputo o estaban necesitando un gesto porque no alcanzaba ni siquiera con que Bessent salga a hacer alguna aclaración o a reformular el mensaje? El mensaje de Bessent o la palabra de Bessent también va como en degradé, va perdiendo impacto, ¿no? O sea, se hace fumar al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Yo que Bessent la pudro. Yo siempre tuve razón, son ustedes los culpables, porque no puede ser. Acá en el programa dijimos, Bessent volvió a tuitear, por favor, y fue y tuiteó de nuevo. Pero claro, ya el efecto no es el mismo. No garpa tanto. Entonces, bueno, va Caputo, pero en algún momento alguien, todavía no pasó, creo que en un ratito vamos a compartir palabras en la cadena CNN de un senador demócrata, hablando de la Argentina específicamente, pero alguien va a unir los puntos. Alguien va a decir, no solamente que desfinanciás la atención en salud del pueblo norteamericano, encima le da la guita a un espacio político cuyo primer candidato en el distrito más importante está financiado por narco. ¿En cuánto van a empezar a caracterizarlo de esa manera? En el momento del shutdown, además. En el momento de quedaron sin pero hay para nosotros. Investigado por la justicia norteamericana por narco. O sea, no en términos genéricos, no por la justicia argentina, por la norteamericana, tal cual. ¿Qué material me habías dicho, Juli, que te vengo pateando para adelante? A Guillermo Franco, el jefe de gabinete, en el mismo sentido que Patricia Bullrich. Mirá. Obviamente yo creo que Espert, que es nuestro primer candidato a diputado en la provincia, tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema. Y yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que él diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga, ¿no? Entonces, él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública. ¿No? ¿Viste cuando los partidos terminan y van los jugadores a hacer declaraciones y tienen los sponsors atrás? Bueno, con el sponsor de la hinchada atrás dice, no, se tiene que quedar salvo que él quiera irse. No, salvo que tenga salvo que haya un vínculo, ¿no? Sí. Si no, tiene que dar explicaciones claras, que es lo que estaría a punto de ocurrir en un mensaje grabado que será difundido vía redes por el propio José Luis Espert. Por lo que me cuentan, todavía están terminando de pulir, o estaban terminando de pulir ese video grabado con el equipo de comunicación, de estrategia política de la Casa Rosada. Ponen gente delante, ¿no? Entonces van probando a ver si se ríen o no se ríen. No sé cómo si se hace eso. Seriamente, vos tenés más experiencia. No, en este caso. En este caso sí puede ser. Sí, lo conozco, ese tema, pero en este caso es, a ver, bueno, pongamos 20, a ver si los comes y no se ríen. Por supuesto que en el Senado me parece la suerte del veto
contra el financiamiento universitario y emergencia en pediatría ya estaba sentenciado. Es muy importante, 58 y 59 creo que eran los votos a favor, solo 7 en contra, 58 y 57, solo 7 en contra, pero se coló también Espert en el discurso, lo hizo el senador Martín Lustó. Dicen que no hay plata. Yo voy a decir, un residente, médico residente, no un becario, como dice el jefe de gabinete, gana alrededor de $800. Un Fred Machado paga 20 años de un residente. Un Fred Machado. Las coimas que salieron en los audios de Andis, $800.000 por mes, pagan 1.000 residentes por mes. 1.000 residentes por mes. Los 1.500 millones de dólares que se gastó en 3 días el gobierno para tratar de conseguir dólares, pagan 12 años del presupuesto del Garrahan. En 3 días se gastaron 12 años del presupuesto del Garrahan. No hay plata. Nunca estuvo muy de acuerdo con esas lógicas de cuántos jardines de infantes con la plata de Fútbol para Todos. Nunca me pareció muy lógico, siempre era complejo. Pero en este caso me parece que es bastante efectivo, ¿no? Es gráfico. Es muy gráfico en ese aspecto. Bueno, quiero saludar a Claudio Mardones, periodista del diario Perfil, que, vuelvo a insistir, fue junto con Seba Lacunza los colegas que publicaron la papeleta donde estaban los $200.000 de transferencia a José Luis Espert por parte de la organización de Fred Machado. Claudio, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un saludo para todo el equipo. ¿Cómo están? Gracias. Y muy amable por atendernos a esta hora de la noche. No, por favor. Diría Walter Nelson, parece partido liquidado, ¿no? En función de las últimas novedades. Es que empiezan a surgir algunos interrogantes. Bueno, nosotros contamos una partecita a partir de la denuncia que presentó Juan Grabois, todo dentro de una trama que, insisto, ha llevado, bueno, años, ¿no? De una serie de hilos que ahora han empezado a tener una definición más clara, más nítida. Ahora hay mucha más nitidez con algo que siempre nos preguntamos, que era, bueno, ¿hubo pago, no hubo pago? ¿Cómo fue la ruta del dinero? ¿Qué pasó ahí? Bueno, y finalmente han aparecido nuevas piezas, algo que ustedes comentaban recién, a partir de lo que surge el expediente de Martínez de Giorgi, esos 35 viajes, ¿no? Que lo impresionante es que empieza a derrumbarse muy rápido el dispositivo que había diseñado, quizás en soledad, quizás con apoyo de alguien, José Luis Espert, para argumentar, esgrimir alguna forma de salir de esta situación. Lo llamativo es que ahora y durante la tarde, a partir de lo que publicó La Nación en la nota de Hugo Alconada Mon y Paz Rodríguez Niel, bueno, aparece este asiento en el Bank of America 10 días antes de esto que contamos nosotros, que es el registro del 1 de febrero de 2020, en esta contabilidad paralela que forma parte de la acusación del fiscal del distrito este de Texas contra Debra Lynn Mercier, y este asiento, esta transferencia en el Bank of America tiene registro el 21 o el 22 de enero de 2020. Así que esto nos lleva a dos preguntas. Una, o estamos en dos registros del mismo pago, o estamos en dos pagos distintos. Esta es la otra gran pregunta. Claro, porque la inscripción era otro día, era el 19. Exactamente. Era el día 19. Totalmente. Era. Exactamente. Nosotros lo que contamos es que el registro que aparece del IRS, bueno, aparece José Luis Espert 1 de febrero de 2020 por la cifra que habíamos contado. Claro. Y en este caso estamos hablando de lo que cuentan los colegas de La Nación de los últimos días de enero de 2020. Así claro. Es que ahí hay una primera pregunta que surge. Y Claudio, aparece el testimonio de la que era jefa de prensa por ese momento, Clara Montero Barres, si no me equivoco, confirmando que el vínculo con Fred Machado era muy cercano y casi de diseño conjunto de la estrategia política de esa candidatura.
Exactamente. Bueno, acá nos encontramos con una figura mucho más frondosa de Antonio Fred Machado, ¿no? Con un hombre que hace cabildeo, que estaba buscando apostar fuerte en el sistema político argentino, que parece que ha hablado con muchos más políticos de los que nos imaginamos. Por eso lo sorprendente es que empiezan a surgir los datos de los memoriosos y de los que eligen hablar porque fueron testigos de aquel momento. Hay una foto que ha sido la foto que ha ilustrado muchas veces todas las notas que hemos hecho, que es el avión patente N28FM con José Luis Esper, con un piloto clarito y al lado Nazareno Echepare, su jefe de campaña. Claro. Bueno, ha empezado a hablar, habló en estos días, le dio una entrevista al Destape, al periodista Ari Lijalad, y también empezó a contar un poco la intimidad de un Fred Machado que no te digo que es omnisciente, pero que tiene una presencia en donde estaba jugado a buscarle un candidato a vicepresidente a José Luis Esper, el intento con Marcelo Longobardi, los contactos con otros políticos, bueno, evidentemente, quizás por intereses, por convicción, porque quizás al menos el discurso de quienes los acercaron es que compartía y valoraba mucho la prédica ideológica de José Luis Esper. Bueno, capaz que hay una combinación de factores ahí en donde finalmente se concretó algo mucho más de lo que hemos podido contar, por lo que está empezando a surgir, ¿no? Respecto a los viajes, Esper contaba que al principio había sido solo uno. Nunca mejoró su argumentación. Y ahora, bueno, son 35, en un expediente que se viene sustanciando hace rato. Quizás por eso ayer no pudo contestar si había recibido el pago o no había recibido el pago, porque al parecer nos estamos encontrando con registros contables que hablan de que recibió dinero constante que era y con la misma patente, N28M, es la sigla que aparece en el pago. Impresionante. Hernán. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Claudio, a ver, hoy apareció lo de George y demás, pero el rol de la justicia argentina, la verdad que hasta ahora, e incluso ahora, da la impresión, no lo sé, lo digo con desconocimiento para preguntártelo, da la impresión que ahora empiezan a aparecer cosas, pero la causa o los hechos y el avance de la causa en los Estados Unidos no es novedoso. De hecho, lleva algunos años. ¿Cómo se explica esto? Bueno, acá podemos mirarlo desde dos lugares. Uno, que el tramo más importante que entró en una etapa de definiciones en Texas, las declaraciones y todo, es del año 2023. Es decir que al menos alguien cercano al presidente o a la Libertad Avanza podría haber seguido la evolución de este expediente, o alguien no lo quiso ver, porque nos encontramos con un desarrollo de una historia que tiene muchas más ramificaciones. Antonio Fred Machado no es un desconocido ni para el mundo de la aeronáutica, ni para el mundo de la política, ni tampoco para la provisión de aviones. En la revista Noticias, en el año 2010, 2011, el periodista Diego Genud cuenta que fue Fred Machado quien le proveyó uno de los aviones que los hermanos Juliá utilizaron para viajar a España en un salto cualitativo de su capacidad operativa para finalmente trasladar cocaína y terminar detenido en España, ¿no? Pero desde aquel entonces, estamos hablando 15 años atrás, la figura de Machado, con otra particularidad, con esos Bombardier Challenger, ¿no? Esos jets privados que son una figura tan simbólica de lo suntuoso. Bueno, estamos hablando de una figura que operaba en Estados Unidos, en Florida, en Fort Lauderdale, que es muy difícil que resulte ajeno a todo el dispositivo político que deambula por la Florida, y que en ese contexto, a partir de coincidencias políticas y económicas, empieza a jugar mucho más fuerte en el entorno de José Luis Esper. Todo eso estalla en 1000 pedazos cuando Machado es detenido
en abril de 2021. Claro. Y ahí me pregunto nuevamente, a partir de la crisis que provocó entre los aliados de Esper y de Milei, con Ricardo López Murphy, con todo ese armado de aquel momento, ¿cuántos han decidido callar de aquel momento y ahora están empezando a hablar un poco porque se empiezan a dar cuenta de que hay algunos elementos que si empezaban a quedar al desnudo, bueno, iban a tener una letalidad mucho mayor que un expediente de un juez federal a partir de una denuncia sobre aportes de campaña? Entonces, el propio Juan Manuel López, que fue diputado de la coalición cívica, que ayer le sacudió durísimo a José Luis Esper en la Comisión de Presupuestos, bueno, también cuestionó al juez Martínez de Giorgi por esa demora, por esa vista gorda, o por que finalmente habían dado esa batalla por perdida, o porque quedó como un indicio que finalmente para ese juez no iba a implicar otra cosa o es parte de otra pieza que todavía no conocemos. Eso claro. En el plano de la justicia. Y en el plano del gobierno, bueno, parece que ha sido la propia Patricia Bullrich la que ha terminado de dar una alerta que casi desautoriza al propio presidente Javier Milei. Probablemente, Claudio, probablemente sea la que mejor esté leyendo la escena y hasta donde entiendo le están aconsejando pararse en otro lugar, distinto al de jugar a ser machito, que parece ser un poco la idea que comparten Espert y Milei. Martín, ¿tenías pregunta? Te quería preguntar, Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Si Hola, tenés Martín, ¿cómo te va? Información, bien, gracias. Información o hipótesis de por qué no se apura la extradición de Fred Machado. Digo, ¿es decisión de la Corte? ¿Le interesa a los Estados Unidos tenerlo en la Argentina o algún sector? Vos hablabas de la Florida. Digo, a uno le resulta imposible pensar que la DEA no conoce esto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Como mínimo. Si vamos a una de las agencias, como mínimo, por supuesto. Pero totalmente. Bueno, acá nos encontramos con una serie de particularidades muy especiales, ¿no? Sigo insistiendo algo que nosotros pudimos hablar el lunes. Hay una gran clave en Machado, en lo que diga o en lo que deje de decir, ¿no? Especialmente porque sigue atravesando su arresto domiciliario en Río Negro, en un contexto en donde, insisto, no podemos perder de vista de que su abogado, uno de sus dos abogados, es Francisco Oneto, que también es abogado del presidente Javier Milei. Ese es un dato y reemplazó mucho más a Diego importante, Españolo. mucho más importante ese dato de lo que lo estamos conversando. Mirá lo tarde que aparece en la charla, pero que compartan abogado con Milei. Sí. Es tremendo. Claudio, perdón, te interrumpí. Es importante por algo, Claudio, que vos decías, que es que con toda esta información, el gobierno puso de candidato 1 a Espert. La verdad que pensar que nadie llamó o investigó es de una ingenuidad fenomenal. Y en bueno, política no tiene ni sentido. Bullrich la que decidió callar durante mucho tiempo y en el medio dijo, bueno, quizás sabe más cosas de las que nos imaginamos o también tenía una alerta temprana por fuera de los intereses de autopreservación y de diferenciación, ¿no? ¿Cómo sería eso? Esa es una fuente privilegiada, digamos, de la DEA. ¿Cómo sería eso? Y sobre todo la parte que Espert podría tener alguna capacidad de influencia, digamos, sobre las decisiones del gobierno. Y hay algo muy importante que tiene que conecta directamente a la decisión del presidente Javier Milei, porque recordemos que José Luis Espert estuvo peleado con Javier Milei. Lo criticó mucho y ese proceso de reconciliación fue después del momento histórico de la jura. Empieza un proceso de acercamiento y después de ese acercamiento y de esa reconciliación, Milei lo abraza con euforia a Espert y lo pone en un lugar de donde Espert se había corrido. Y eso en el entorno de Javier Milei no pasa inadvertido. Es algo que vos venías diciendo hace un rato. Hay mucha gente dentro del gobierno que no lo quiere, Espert. Que Claudio, no lo quiere y que... Sí. Gracias y otra vez, excelente trabajo, excelente trabajo. Muchas gracias, un gusto. Bueno, y veamos, me parece que esto abre una ventana mucho mayor, mucho más grande. Y veamos si satisface a alguien la respuesta de José Luis Espert. Claro. Abrazo grande, Claudio. Les mando otro, muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar va a arrancar su columna Hernán Lecher con esta portada, miren.
El dinero es tiempo. Te decía, ¿saben? La frase es al revés, ¿no? Time is money. El tiempo es un money. Volvemos a Lelutier. Mirá, 2 veces en la misma noche. Acá Hernán propone otra cosa. El dinero es tiempo. Lo va a desarrollar cuando volvamos de esta pausa. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Para derrotar a Milei, el FMI y la complicidad de los gobernadores, vamos por más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El pueblo pide a gritos justicia. Soy Fernando Andrés Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires el próximo 26 de octubre. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 299. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de Ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Para renovar a la izquierda. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. La izquierda en la ciudad. Heberlin D'Ambrosio, senadores por Cava, lista 350. ¿Qué haces, muñeco? Estamos zarpando para el Congreso. Decile a todos que vengan. Vamos a frenarlo a Milei. Chau. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina KCC. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. Años versus millennials. Son Buenos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Grey diputado, peronismo renovado. Grey diputado, peronismo renovado. Unión Federal, diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. No le entra. A ver, te leí 4 veces. Entonces, ¿cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, una clara derrota. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Muy bien, seguimos en QR y con esta portada para la columna de Hernán Lecher, el dinero es tiempo. ¿Por qué, Hernán? Antes que nada, quiero decir, voy a volver loco a la producción pidiéndole cosas, pero con las cosas que hace Caputo no me reclamen a mí, porque Caputo te cambia cada 2 minutos, va para acá, para allá. Así que, por favor... La cuenta al Ministerio de Economía. ¿Por qué el dinero es tiempo? ¿Por qué invertimos acá la carga de la prueba, dirían los abogados? Bueno, básicamente porque lo que estamos discutiendo es si el apoyo que le ha pedido el gobierno argentino a los Estados Unidos alcanza. El reloj de arena me parece fantástico, no solo por la ilustración. Mirá el paquete, te imaginabas otro tamaño, ¿no? Te imaginabas que venía... Exacto, porque parece que es muy cortito, ¿no? El tiempo de ese reloj de arena. Daba como que era gigante. Además, la cara es claramente, la caja la trajo Caputo de Estados Unidos y le está mostrando y se está como pidiendo disculpas, digamos, mirá, nos dieron esto. Mirá lo que nos dieron. Y es muy buena, es excelente. Mirá lo que nos dieron. Bueno, vamos a discutir un poquitito al respecto. Primero, algunos datos de hoy. A ver, te spoileo primero la conclusión, en realidad. El anuncio famoso de Bessent, ese anuncio magnífico que nunca pasó en la historia del mundo, de la Argentina, ni de nada, duró 8 días. Duró 8 días. Y tuvimos que pedirle, Bessent, ¿podés tuitear de nuevo? Bueno, y ahora estamos en la expectativa de qué va a pasar. Nos subestimaron un poco, ¿no? Flaco, esto es Argentina. ¿Qué te creía? Que con un posteo acá se solucionan las cosas, ¿no? Claro, acá podemos... Ahora que sos nuestro ministro de Economía... Ojo, porque acá las cosas duran bastante menos que en otro lado. Fíjate, pénsalo. Bueno, veamos algunos datos de hoy. A ver, para hacer un resumen muy sencillito de por qué el mercado está complicado, acá tenemos el tuit de hoy de Bessent. Dice, bueno, ayer hablé con el ministro de Economía Caputo, retomamos lo que hablamos con Pautus. Se vengo acá, la producción te lo clavó en inglés. No, yo se lo mandé en inglés, pero me olvidé. La verdad que fue un error mío, lo reconozco. Tenía que haberlo mandado traducido. No, pero no tuvo voluntad la producción de traducirlo tampoco. Bueno, quieren pegarle. Se escuchan los gritos de acá. Bueno, igual la verdad, no tiene nada demasiado interesante. El Tesoro, esto es lo único más importante, está súper preparado para lo que sea necesario. Para hacer todo lo que sea necesario. Para hacer lo que sea necesario. Estamos acá, pim, pam, pum, fantástico, bueno, vamos a dialogar, nos vamos a ver en persona, bla, bla, bla. En el medio habló el Fondo Monetario. ¿A alguien le importa? ¿Alguien puede pensar en el Fondo Monetario a esta altura del partido? Vos te das cuenta de lo que es la Argentina, ¿no? ¿Alguien puede pensar en el Fondo? También habló el Fondo. Bueno, reitero lo de siempre. Sí, pero pará, este dato no es un dato menor. Sí, acá yo te diría, sí, pero es el Fondo. Te diría que el Fondo está tan subsumido a la discusión de lo que define el Tesoro, que como, bueno, apareció el padre, listo, ahora ya está, hablamos con él, ya está, o el dueño, ¿no? Diríamos. Sí. El dueño, listo, hablemos con el dueño, ya está, y estos van atrás, y como que opinan. Es más, me parece que lo más ilustrativo en ese sentido fue el tuit de Ita Gopinás, que la echaron a dar clase, y yo he tenido algún debate con algunos colegas, ¿a quién le escribía? ¿O contra quién tuiteaba? O más bien dicho, ¿con quién debatía Ita Gopinás? Bueno, yo creo que con Bessent. Yo creo que con Bessent. No es que ella dijo, bueno, no sé qué, estaba pensando en el plan. Estaba diciendo, esto yo lo dije, y ustedes no me dieron bola, me echaron, y ahora hacen esto que es cualquiera. Esa es mi lectura del mensaje de la semana pasada de Ita Gopinás. Porque soy conspirativo. Bueno, lo cierto es que el fondo dice lo de siempre, acumular reservas. Tengo duda de que Estados Unidos, el Tesoro, pida lo mismo. Creemos que sí, o mayoritariamente se cree que sí. Permítanme dudar. Y respaldo político, lo cual, bueno, sí, esto lo podría haber escrito Macri. Casi lo mismo que le está pidiendo, le está sugiriendo a de todos modos, déjame involucrar esto, y Martín, si tenés opinión, por supuesto, pero desde su muy bien instalado quirófano en Estados Unidos, Román Lechman escribe hoy otra vez en Infobae y dice, hay algún enojo en Estados Unidos porque no se estarían dando los cambios, sobre todo en la búsqueda de mayor gobernabilidad o respaldo político que le habíamos pedido efectivamente al presidente. Sí. Y que ahí habría como un contrapunto. Dice Román Lechman en Infobae
A ver, lo cierto es que dentro del Partido Republicano, vos de hecho, en clave económica te lo digo, tenés toda un ala que dice América primero, Estados Unidos primero, dicho de manera sencilla, y dice, ¿por qué le dan plata allá? ¿Cuál es el sentido? Sí, es amigo de Trump. Pero chico, era para nosotros. Bueno, ahora vamos a ver ¿Qué eso. tiene Tenemos que un par ver? de cortes con eso. Porque el contexto de lo que va a decir Bessent, no lo vimos en ese tuit, pero en una entrevista lo plantea, para mí es muy importante. Porque Bessent, una de cal y una de arena. Dice, ¿cuál es la buena? No, estamos trabajando el swap, que era lo que veíamos ahí. Ah, fantástico. Y la mala, que no le vamos a dar plata a la Argentina. O sea, que lo único que hay es un swap. Pues lo contaste muy bien al inicio del programa. El mercado dijo, ¡pum!, qué bueno. Y después dijo, ah, no, qué malo. ¿No? A los 2 minutos, cuando Bloomberg trascendió esa entrevista y demás, hizo así, pum, pum, así, automáticamente. ¿Querés verlo a Bessent? Por favor. Lo tenemos, dale. Does it make sense? Should we be doing this? Well, first of all, Joe, this trope that we're helping out wealthy Americans with interest down there, couldn't be more false. What we're doing is maintaining a U.S. strategic interest in the Western Hemisphere. America first doesn't mean America alone. And look, when you have a failed state in South America like Venezuela, now we are having to track down and blow up these cartel ships. So, you don't want to create another failed state. Just to be clear, we are giving them a swap line. We are not putting money into Argentina. Claro, cuando vieron esto, en mi barrio, más de uno le agarró taquicardia. Sí, en mi barrio se llama corriste. Corriste. Sí. Pero tiene dos partes. La última es muy impactante y generó eso de lo bueno que decís. Está muy bien. La primera está diciendo la verdad. Nosotros necesitamos intervenir ahí y queremos que Argentina sea... Espera. En esa primera parte, él está debatiendo con los actores de su propio espacio. Sí, claro. Diciendo, también necesitamos eso. No es Estados Unidos primero y nadie más. Claro. Hay que sumar a alguno. Está justificando la medida y yo creo que ajustado, dice, pero además quédense tranquilos, solo un swap. Claro. Bien, no estamos, todo lo demás ya lo taché. Claro. Lo otro era para la gilada. Medio, acá uno podría decir, bueno, ¿y cuál fue el impacto en el mercado? Bessent habló con el corazón y el mercado le respondió con el bolsillo. Dame la viva, le dijo. ¿Dónde está? Bueno, hoy era trending topic, Show Me the Money, de esa película de Jerry Maguire, ¿no? Mostrame la guita. Para lo que ustedes dos dicen, hay un antecedente, que es el de la semana pasada, acá lo hablamos en QR, que es la protesta de los ojeros norteamericanos. Resulta que los ojeros norteamericanos están básicamente, salvo Illinois, que ganaron los demócratas, están en el medio oeste que votó por Trump. Es decir, que los ojeros que protestan tienen representantes, o sea, diputados, y tienen senadores. Esos responden a su constituency, como dicen en Estados Unidos, claro, a su electorado, responden a su electorado, pero sigue respondiendo a su electorado, porque el tipo vuelve el fin de semana, y así como acá se trata, ¿qué hiciste con el veto, con la ley universitaria? Bueno, ¿qué hiciste con mi plata? O sea, ¿qué hiciste con mi soja? Claro. Porque me embromaste a mí, eso por un lado. Y la otra cosa es que, incluso si Estados Unidos quisiera, vamos a suponer que el plan sea, bueno, basta, gobernabilidad y entonces que el PRO se sume al gobierno y que se sume Provincias Unidas, vamos a suponer que es eso. Yo no digo que lo sea, vamos a suponer que es eso. Ni siquiera para Estados Unidos eso es fácil de implementar. No es fácil de implementar hoy en Honduras. Claro. Países con los que Estados Unidos tuvo una relación más colonial en términos típicos que con la Argentina. Pero tampoco es fácil de implementar en la Argentina, ni siquiera queriéndolo. Puede quererlo, puede buscarlo. Yo no digo que pueden intentarlo, pero no es automático tampoco. Por más que sea la principal potencia del mundo y la principal, como dice Bessent, del hemisferio occidental, o sea, de América, donde estamos nosotros. Repasemos rápidamente algunos datos del día de hoy en materia económica. Pasemos a lo siguiente. Acá, mira, esto es muy interesante. Este es el dólar, ¿no? El oficial y el CCL. Ya ves, tenés la brecha en aquel momento. Y fíjate lo que sucede acá. Esta es la banda superior. Acá hay una oferta del Banco Central de 500 millones de dólares para que se quede acá. Se quede, ves que tocó ahí y acá se mueve por acá. Ahora, el CCL lo rompió y esta brecha
ya la tenés en 10%. Además, ¿Y eso qué genera o qué quiere decir? Bueno, te genera... El problema es que te pega sobreprecio, pero el problema principal es que desancla las expectativas. Porque si vos ves esto, lo que estás viendo o lo que intentás hacer es adelantar importaciones, postergar exportaciones, pagarle al proveedor, es decir, mandar dólares porque crees que acá está barato, como diría Campeón, claro. El Caputo. Ese es el problema. Y eso te profundiza el problema. ¿Se entiende? Se entiende. Te desancla aún más el escenario. Da la impresión que hoy vendieron, no está el dato, pero 200 millones de dólares. Y efectivamente se confirma, en los últimos 3 días vendieron 1.000 millones. Habían comprado 2.200, estás casi en la mitad. Pero además estamos en esos 3 días de la semana anterior de los 1.100. Sí, pero digo, desde que compraste, liquidaron los 7.000, lo dijiste, 6.300, bueno. De eso compraste 2.200, que ya es muy poco. Y la mitad te los comiste en 3 días. Claro. Esto es muy importante porque la discusión principal, yo suelo acotarlo a lo siguiente, no porque sea lo único, pero me parece lo más ilustrativo y pedagógico. El mercado quiere saber quién caray va a poner los dólares para pagar en enero. Fácil, ¿cuántos son? 4.500. Bueno, tenías 600, compraste 2.200, ni siquiera ahí. Y ahora te gastaste 1.000. ¿Cómo hacemos? Bueno, Besen, ponela, pero ponela. Plata no vamos a poner, dijo Besen. ¿Se entiende que estamos discutiendo? Se entiende. Es muy sencillo visto pero desde para ese eso, punto Hernán, de vista. Si yo sigo tu línea de análisis, es Besen, ponela, diría un especulador que no quiere ganar guita, que quiere estabilizar la Argentina, ponela el día anterior porque en la Argentina se la fuman, el sistema se la fuma, drena. Ponela el día anterior al vencimiento para que la pongas y paguen al día siguiente. Ponela significa además modificar el esquema cambiario. Hay una serie de cuestiones, sí, efectivamente es así, pero obviamente no la podés poner el día anterior porque... No, estoy ridiculizando, pero efectivamente la duda, eso de las expectativas se refleja en eso que vos decís. Bueno, te quiero mostrar, ya ni me acuerdo cuál era la placa que viene, pero te quiero mostrar otra. Bueno, el riesgo país, que sigue ahí arriba, ves que esto bajó, esto es Besen, y ahora subió, ahora ni se inmutó con la segunda de Besen. Yo, si soy el secretario del Tesoro, me enojaría, me sentiría muy herido en esto. Muy herido. Tuiteo a favor y no pasa nada. ¿Qué les pasa, chicos? Claro. ¿Están locos? ¿Alguien me explica Argentina, por favor? ¿Pero eso no arma el la JP Morgan, no arma el griego este? Sí. Levantá el teléfono. Bueno, en realidad es el valor de los bonos. No es tan sencilla la contracara. Te están comiendo la plata, Bien. Scott. Pero te quiero mostrar esto. ¿Podemos poner la placa del cálculo de los dólares más caros del universo? Te hice un calculito. Esto es maldad. Quiero reconocerlo que es maldad. ¿Qué hizo el gobierno? Compró 2.154. Yo dije 2.200 son... Es muy buena la de la producción. Esto tampoco tiene traducción. Es muy buena la producción. Sí. Pero Hernán lo explica. 2.154 millones de dólares compraron. ¿A cuánto? A 1.334 promedio. Pero además, esta medida o esta liquidación nos costó 1.500 millones de dólares de costo fiscal. Claro, eso es lo que no recaudaste, digamos. Si yo hago la suma de las dos cosas, el costo total de haber pagado los dólares que compré y el costo fiscal que me significó contra los dólares comprados, me costó cada dólar 2.263 pesos, chicos. ¿Cuál fue el negocio? Compraste carísimo. Tiempo. Pero es el tiempo te sigo a vos. Más caro. Tiempo. Más corto y poco. Con esto cierro. Sí. Me queda una cosita muy chiquitita que quiero mostrarte. Pero está muy entretenida igual, ¿eh? Con esto quiero decirte. No, pero el tema es, espera, ¿quién hizo el negocio? Pues, ¿cuál es el negocio? Es una pregunta. ¿Quién hizo el negocio? Es la otra. No, acá en realidad más que quién hizo el negocio. Bueno, acá el sector, claro, las multinacionales, del agro. Pero digo, creo que ilustra más lo patético de la política económica. La debilidad del gobierno está dispuesto a pagar ese dólar para ganar tiempo. Sí, para no... yo te diría que no estaba dispuesto a esto, lo hizo tan mal que terminó pagando eso. O sea, peor además hay mala praxis. Peor encima es resultado de la mala praxis. Pero te decía, a Pablo Martín, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. No lo digo porque mañana viajan a Washington, porque no resiste el lunes, el martes. No quiero ser fatalista estéril, ¿eh? Ahora, algo tiene que pasar. Vos no podés seguir con este escenario, en serio lo digo, algo tenés que hacer. Y volvemos a foja cero. O liberás el dólar, o ponés un cepo. Pero eso antes de las elecciones parece difícil. Cepo como era antes. O viene un conejo de la galera, que en este caso es Besen diciendo, tuiteando,
mañana les voy a depositar tanta plata. ¿Se entiende? Sí, porque ya empieza a ser un meme en sí mismo los mensajes de Bessent, digamos. Sí, pero en serio lo digo, no podés ir gastándote 500 millones de dólares. Hoy además hicieron un canje de bonos LECAP que tenía el Banco Central por bonos Dollar Link que le dio el Tesoro. ¿Para qué? Para que el Banco Central venda bonos Dollar Link. A ver, ¿qué estoy diciendo? Que están poniendo toda la carne en el asador. No pueden vender más dólar futuro porque llegaron al límite de lo que le permite a 3, que es el mercado donde se opera. Están en 8.400 millones y son 9.000. Están al límite, no pueden operar eso. Tienen que vender, ahora están haciendo algo en Vima con eso. Pero bueno, están operando. 7.000 millones es el canje de hoy de Dollar Link. Y encima están gastándose 200, 300, 400 millones. No resiste. El mercado no se lo banca. Bien. Está claro. La del estribo que salió hace un ratito. Tenemos el dato de inflación. Este es el hijo de Domingo Cavallo, que tiene una consultora. ¿El Cavallo? Sí, se llama ¿Los Prestat. Cavallo tiene una consultora? No jodas. Este es el hijo, en realidad. Sí. Que mide por internet, pero en general tiene un dato de inflación bastante preciso. Epa. Cuando escuché a Timerman decir lo que dijo respecto de que el último bastión es la baja de la inflación, y vi este tweet, dije, si da 2,9, se les complica mucho, porque además es el último dato de inflación previo a la elección. Pero suelen tener buen anticipo. Preciso. Sí. A mí me parece que 2,9 es mucho porque tendría que haber aumentado mucho la carne. Pero espera, ponele que no sea 2,9. ¿No sería por debajo de 2 como venía siendo? No, yo doy... Bueno. Te firmo que por debajo de 2 no. Si da 2,1 es una cosa, si da 2,5 está más cerca de arriba, digamos. Tremendo el dato que nos trae Hernán. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a compartir con ustedes, efectivamente, se subió a redes sociales el mensaje de José Luis Espert tratando de explicar un poco su situación a partir de los últimos acontecimientos. Lo compartimos. Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad. Ante las noticias que han trascendido a partir de la denuncia del candidato a diputado kirchnerista Grabois, me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Ya dije cómo conocí al señor Machado. Me lo presentó el doctor Pablo de Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina. A comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales, de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más,
una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. Ahí interviene una red de controles financieros que incluyen normas antilavado y mecanismos de prevención contra cualquier tipo de delito. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé chocado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida. No tenía la menor idea. Y nunca la tuve de estas supuestas actividades y presuntas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual. Quiero dejar claro, 1. Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni el ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. 2. Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. 3. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. 4. Los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de investigación propia. 5. Puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás. Hace 4 años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten. Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. La usa como supuesta prueba de mi crecimiento patrimonial. Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos heredamos en Pergamino el campo que él trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que antes no tenía. Obviamente a Grabois esto no le importa, porque no le importa chequear estas cosas. Lo único que quiere es ensuciarnos y ensuciar la campaña. Quieren que los argentinos crean que somos todo lo mismo y se resignen para que nada cambie. Lo que queda claro con todo esto es que en Argentina está todo al revés. Los ciudadanos privados somos los que damos explicaciones una y otra vez, mientras los políticos corruptos, que hace décadas viven de los recursos de los más pobres, no da nunca ninguna explicación. Por eso tenemos la responsabilidad de no aflojar, de no dejarnos psicopatear y de seguir trabajando para tener el mejor resultado posible en las elecciones de octubre próximo. No podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho en estos 2 años y que vuelvan los mismos de siempre. Los que dirigen esta operación han demostrado que son capaces de cualquier cosa para recuperar el poder. Muchísimas gracias. Bien, allí el mensaje de José Luis Espert, recién difundido en redes sociales, evidentemente con la decisión de, por lo menos, intentar resistir la candidatura y segundo, tratando de generar algunas aclaraciones que no dio antes, pero ahora sí, lo que resta ver es si son, bueno, lógicas o aceptables, digamos, ¿no? Una mini pregunta. Si son precisas. Y si son precisas. ¿Y los 35 viajes? Los 35 viajes no están explicados acá. No. Lo que dice, tampoco, a ver, ¿qué es lo que dice Espert? Dice, efectivamente reconoce que Machado fue un aportante de campaña, pero no el único, dice en el comienzo. Pero los $200.000 tienen que ver con un contrato como consultor para la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, que estaban reestructurando la empresa y me ofrecieron el trabajo como consultor y yo quise que ese pago fuera de cuenta a cuenta, de banco a banco, de cuentas en Estados Unidos. No queda claro por qué, o yo no lo entendí, quizá habría que escucharlo de vuelta, por qué aparecen los papeles de la empresa que gestionaba aviones, sí, que está investigada por actividades narcos, digamos, ¿no? Claro, eso claro. no queda claro.
Sí, no, o sea, no habría pagado la empresa al que él le estaría prestando el servicio. ¿Sería otra? Da la impresión, hay que preguntarle a alguno de los chicos que ha hecho la investigación, pero yo tengo entendido que sí, que de hecho en la cuenta que desembolsa, que se realiza el desembolso, es una cuenta entre una mujer y el propio Machado. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero también hay otra pregunta. Si efectivamente figuraba Esper como cómplice en una causa, me imagino que Esper sabía que estaba siendo investigado como cómplice, porque así figura en la Fiscalía de Estados Unidos. ¿Cómo no se ocupó de, si la cosa era tan clara, de aclararlo mucho más tempranamente? ¿Por qué espera una situación como esta si efectivamente es todo tan transparente y todo tan claro, no? Pero igual hay otra cosa que queda como título, porque de lo que el Esper dice, fue uno de los que me ayudó. Sí. Título. Un narco es uno de los que lo ayudó a Esper en su campaña. Pero lo que dice, yo en el 21, este fue en el 19, yo en el 21 me enteré, me congelé, dice, entré en pánico cuando vi que el tipo estaba con pedido de captura. Bien. Esper dice no saber que fue ayudado por un narco en su actividad privada. Pequé de ingenuo, nunca de delincuente, dijo el punto 5. No, él dijo, yo titulo, no él. No, pero él dijo, punto 5, pude haber sido ingenuo, nunca delincuente. Sí. ¿Y tu titular es? Mi titular es, un narco ayudó a Esper. Pausa y estamos con más repercusiones, lo que nos dé el tiempo que nos queda de programa. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan. Y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. Mil años versus millennials. Son Buenos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Para renovar a la izquierda. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. La izquierda en la ciudad. Keverlin D'Ambrosio, senadores por Cava. Lista 350. ¿Qué haces, muñeco? Estamos zarpando para el Congreso. Decile a todos que vengan. Vamos a frenarlo a Milei. Chau. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina KCC. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá estamos. Qué alegría estar Dame un abrazo, dame un abrazo. Qué lindo. Vamos a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos.
una cosa de loco. Qué bueno. Programa. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Grey diputado, peronismo renovado. Grey diputado, peronismo renovado. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Bueno, muy bien. Empiezan a aparecer repercusiones, por supuesto, del mensaje. Ahora les voy a decir por qué digo esto, pero del último intento de José Luis Espert y el equipo con el que está trabajando, muy cercano a Santiago Caputo, para tratar de no bajarse de la campaña. Y esto tiene mucho que ver con la decisión del presidente Javier Milei, que por supuesto posteó a través de su cuenta en la red social X el profe Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causa de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin, y allí también repostea o se sube al posteo del propio José Luis Espert. Cuenta Pablo Ibáñez que Santiago Caputo y todo su equipo de campaña está muy involucrado en el armado de esta pieza, sobre todo para tratar de sostener la postura del propio Milei frente a la postura mayoritaria de todo el entorno, incluida su hermana Karina Milei, que creen que bajar la candidatura de Espert podría servir. E incluso que le facturan a Santiago Caputo la preparación que le hicieron a Espert, muy extensa, antes de ir a la entrevista en A24, y que incluso el programa y la señal habría sido elegida por el propio Santiago Caputo. Es decir, primero esa preparación, le achacan que no fue lo suficientemente buena al propio Santiago Caputo, y ahora el armado de esta pieza, que insisto, lo que piensan es último intento de darle una herramienta para ver si puede sostener su candidatura. Después habrá que ver en los detalles de lo que plantea Espert y los que siguen la causa con mucho celo, a ver de qué manera se sostiene. Repasemos. Básicamente lo que dice Espert es: reconozco que hubo una transferencia de $200.000 de cercanos a Fred Machado, pero no de Fred Machado y no como aporte de campaña, sino como en el marco de mi trabajo como consultor para una empresa minera de Guatemala. Los dólares llegaron, parece que por la pandemia no pudo concretar el trabajo, no quedó muy en claro esa situación, pero ahí está la explicación de Espert. Y una de las cosas que no dice, la que marcaba Hernán antes, que es importante, que no habla de los 35 viajes. No. Que es la última noticia conocida, una de las últimas noticias conocidas. Y que esos aportes... 35 viajes no es un viaje y yo no sabía quién era. Bueno, hay que ver si es de campaña o no es de campaña. Lo mismo en la camioneta, que eso, aunque sea como especias, debería estar en el informe de campaña. Está bien, pero eso es la parte de infracción electoral. Igual... Entonces yo hablo del fondo. Ponele que no es electoral. Vos tuviste relación, vos Espert, vamos a suponer, yo no lo estoy afirmando. Vamos a suponer que alguien tuvo relación con un grupo narco.
Y la relación no fue esporádica, sino que fueron 35 viajes con alguien después del Grupo Narco. Y era la actividad privada. ¿Quién sos? Bueno, ¿Con quién te él relacionás? dirá, yo no sabía que el tipo era narco. Me enteré en el 2021. Después de 35 viajes. Yo soy candidato, mínimamente averiguás un poquito. Averiguás el que te lleva en un avión, porque no es que... Claro, exacto. A ver, te invito yo no estoy a cenar. hablando de la justicia, te hablo de la realidad, no de la justicia. Te llevas 35 veces el avión, nunca preguntaste ni quisiste saber. Y te dio la camioneta, Sí. la camioneta blindada, digamos. Sí, y el avión Que es eso tampoco lo explicó. Y el avión es explicó los chiquitito. 35. No queda claro si el trabajo lo hizo Bueno, por o eso, no lo o sea hizo. que 8 personas vos caminás. No queda claro si el trabajo A lo mí hizo o no lo hizo, da la pero la impresión guita que la no lo recibió hizo, igual. pero la plata no la devolvió. Sí. Bueno, eventualmente será una disputa entre privados. Sí, pasaron como 5 años, no le reclamaron nada, raro. $200.000, quizás, ¿qué vas a reclamar $200.000? Sí, es verdad. Sí. Bueno, insisto, veremos cómo contrasta esto con las cosas que hay en el expediente y quienes vienen siguiendo el expediente. Dato político, que me parece es el que podemos plantear ahora, parece bastante floja la defensa, veremos. Políticamente, el presidente sostiene a Espert, su equipo de campaña, con Santiago Caputo a la cabeza, preparan esta pieza, que es un intento por sostener la candidatura. Si tendrá éxito o no, lo veremos en las próximas horas. Me interesa mucho, para cerrar, ya nos tenemos que ir, lo que decía Martín fuera del aire, que es que suele ocurrir cuando aparecen estas cosas, que a continuación, ¿qué? A continuación, la cantidad de información avanza. Las personas como Espert creen que los periodistas, en estos casos, tenemos todo y sabemos todos. Él de sí mismo sabe todo. Claro. Y estas personas, en esos casos, lo digo por experiencia, creen lo mismo. Uno sabe el 10%. Lo que pasa a partir del nivel de exposición es que ese 10% empieza a crecer porque uno se va interesando más. Digo, la cara de nuestro amigo Mardones, nuestro colega Mardones de antes, lo decía todo. El tipo estaba feliz. Porque si sos periodista y te pones a investigar y vas encontrando datos, es el éxtasis, es eso. La cara que tenía eso, va moviendo. Va moviendo y vas encontrando más, vacilando. Hay gente que te empieza a ayudar a hilar, o porque no lo quieren a Espert, o porque quieren la verdad, por lo que sea. Digo, O sea, acá muy se junta probable un montón de que cosas. esta movida de Espert genere mayor Una información. dinámica mayor, exactamente. Para mí esto recién empieza, no está terminando, está empezando. La madeja informativa, la cascada informativa está empezando y no terminando. Gracias, Martín. Gracias, Hernán. Nos reencontramos mañana. Pasen buena noche.